y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde el altiplano peruano, en la hermosa región del Cusco, desde el Teatro Municipal de la ciudad Perla del Titicaca, Juliaca, transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno se complace en presentar al pastor Hugo Gambetta en la serie El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con ustedes, el siervo de Dios proclamando las profecías de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Muy queridos amigos, es para mí un grato privilegio poderme reunir una vez más con ustedes aquí en esta hermosa ciudad de Juliaca, en el Teatro Municipal. Les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se han dado cita en este gran auditorio y también aquellos que a través de Canal Cositel se unen a nosotros en sus hogares, y a los demás que a través del canal de internet en todas partes del mundo nos están viendo. Bienvenidos, que las bendiciones del Señor les acompañen donde quiera que están. Me voy a encomendar a Dios. Ustedes me pueden acompañar inclinando su rostro en el lugar donde están. Amantísimo Padre y Dios nuestro, una vez más glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Humildemente en esta hora, Señor, me entrego a ti, para que tú guíes mi mente, mi entendimiento, uses mis labios, mi lengua, mi boca para glorificar tu nombre, y que todo lo que aquí se diga y se haga sea tan solo para anunciar tu verdad y tu evangelio. Bendice a cada persona que en esta hora escucha este mensaje, y que tu Santo Espíritu haga el impacto en sus corazones para salvación y vida eterna. Que ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los santos profetas para escribir las cosas que nosotros hemos de leer en esta noche, sea también el que nos ilumine a nosotros, el que ablande nuestros corazones y nos haga receptivos para recibir tu palabra y ponerla por obra. Lo pedimos todo en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Estamos estudiando juntos el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 24. Para aquellos que trajeron sus Biblias y aquellos que las tienen en sus hogares, ábranlas en este momento. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Comenzando con el versículo 3 en adelante. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. La pregunta de los apóstoles es: ¿cuándo sucederán estas cosas?
¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor Jesús responde con un sinnúmero de señales que Él va mencionando una tras otra de cosas que iban a suceder justo antes de su venida. En nuestro tema anterior vimos cómo va a ser la venida del Señor Jesús, que va a ser en forma visible, todo ojo le verá. Va a ser en forma audible, sonará la trompeta, va a ser gloriosa. Él va a venir acompañado de sus santos ángeles en gloria y en majestad. Va a venir en forma física, tal cual como ascendió al cielo, así regresará. En el libro Hechos de los Apóstoles, y estamos dando un pequeño repaso de lo que vimos anoche. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, nos dice que cuando Él ascendía al cielo, los discípulos que estaban con Él sobre el monte de las Olivas lo estaban viendo. Versículo 9. Y habiendo Jesús dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que los ángeles dieron testimonio cuando Jesús ascendía al cielo, que el mismo Jesús que ascendió al cielo mientras ellos lo estaban viendo, ese mismo Jesús volverá de la misma manera como se fue al cielo. Se fue en forma visible, volverá en forma visible. Se fue en una nube, volverá en una nube. Se fue en forma física. Ahora aquí es uno de los puntos donde mucha gente se confunde y muchos son engañados. Porque resulta que hay algunos que dicen que cuando Jesús venga, no va a venir en forma física, sino que va a venir en espíritu. No va a ser visto físicamente, porque va a venir en forma secreta. Ayer hablábamos acerca de esto. Y hay algunos incluso que enseñan la Biblia, que visitan los hogares y ofrecen enseñar las Sagradas Escrituras, que dicen que Cristo no viene en forma física, sino en forma espiritual. Es más, dicen que Él ya vino y que ya está aquí en esta tierra y que ya está reinando aquí en esta tierra, y por eso están anunciando el reino de Dios, que en 1914 Jesús regresó a esta tierra y que ya está aquí, nomás que no lo podemos ver porque está en forma espiritual. No es mi propósito señalar ni atacar a ninguna iglesia ni creencia religiosa, pero estoy aquí para enseñar la verdad de la palabra de Dios, y sin necesidad de identificar a este grupo de personas que enseñan la Biblia, que visitan los hogares, y son personas muy estudiosas y trabajadoras. Van de casa en casa proclamando el reino de Dios, repartiendo revistas, Atalaya y otras revistas. Pero ellos enseñan que Jesús ya está aquí en la tierra, que su presencia está desde 1914, cuando Él vino a reinar, y que ahora está reinando en esta tierra. Y que todas las señales
que Jesús dio cuando le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos dicen que esas señales muestran que Él ya vino. Dicen: ¿qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo? Así lo traducen en esa Biblia que ellos usan. Sin embargo, el Señor Jesús dio estas señales que estamos leyendo en San Mateo 24, y Él dijo que estas no iban a ser señales de cuando Él ya había venido y que su presencia estaba aquí. Miren lo que Él dijo al terminar de dar la lista de señales. En San Mateo, en el capítulo 24, Jesús dijo estas palabras. Esto es en el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y comienzan a brotar las hojas, vosotros sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, ¿qué dice? ¿El día y la hora qué? Nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que Él dijo: cuando ustedes vean todas estas señales, hablamos de esas o de algunas de esas señales anoche, hoy vamos a ver algunas más. Cristo dijo: cuando vosotros veáis estas cosas que están sucediendo, sabed que está cerca, a las puertas, que está por llegar. Y no pasará esta generación que vea las señales sin que vea el cumplimiento de todas las cosas, pero el día y la hora nadie lo sabe. Qué interesante que la primera señal que Jesús dio, cuando los discípulos le dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La primera señal que Jesús dio fue, y es el título del tema de esta noche, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que Él dijo como señal justo antes de su venida fue: mirad que nadie os engañe, porque Él sabía que iban a venir personas, falsos maestros, falsos profetas, enseñando cosas contrarias a lo que Él mismo enseñó. Anoche nosotros vimos uno de esos errores que se enseña con respecto a la venida de Cristo, que se enseña que Cristo va a venir en forma secreta, invisible, que viene a raptar a su iglesia, y a esa doctrina se le llama la doctrina del rapto secreto. Y esa doctrina enseña que cuando Cristo venga se va a llevar a los que están preparados y los demás se van a quedar aquí en la tierra, y que va a haber una segunda oportunidad de salvación, pero que durante ese periodo después de la venida de Cristo, que ya se llevó a la iglesia al cielo, va a venir el reinado del anticristo y la tribulación y la gran persecución, y los que se salven van a tener que pasar por esa persecución, pero no nosotros que esperamos la venida, porque no vamos a estar ya en esta tierra. Eso vimos anoche, que es contrario a lo que enseña el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que cuando Él venga, no va a venir en forma secreta, sino que todo ojo lo verá. Y también vimos que la tribulación y el reinado del anticristo va a ser
antes de su venida, antes que Él venga a recoger a su iglesia y no después de esto. La doctrina del rapto secreto no tiene base en la palabra de Dios y es uno de esos engaños del tiempo del fin. Ahora estábamos viendo que hay algunos que enseñan que Cristo vino en forma espiritual y que no lo podemos ver porque Él no viene en forma física, sino que viene como espíritu y por eso no lo vemos, pero que ya está aquí y que ya está reinando aquí desde 1914. Acabamos de leer que el Señor Jesús, al ascender al cielo, se fue en forma visible, los discípulos lo estaban viendo, y que los ángeles dijeron: este mismo Jesús que fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Se fue en forma visible, regresará en forma visible. Se fue en forma física y regresará en forma física. Y usted dice, ¿seguro que se fue en forma física? ¿Tenía un cuerpo de carne y huesos? Vamos a ver. Vamos al Evangelio según San Lucas. Allí en el capítulo 24 se nos cuenta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, comenzando el versículo 1. San Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, y está hablando de las mujeres que compraron esas especies aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo. Y el domingo tempranito por la mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, los mismos dos ángeles que días más tarde estuvieron junto a los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo. Ahora, el día de la resurrección, estaban en el sepulcro. Y como ellas tuvieron temor, versículo 5, bajaron el rostro a tierra y dijeron, los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todos de estas cosas, a los 11 apóstoles y a todos los demás. ¿Quiénes eran estas mujeres? Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás mujeres con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no les creían. Qué cosa increíble, ¿verdad? Jesús les había dicho a sus apóstoles que Él iba a resucitar al tercer día. Los ángeles se los recordaron a las mujeres, pero cuando ellas fueron y se los dijeron a los apóstoles y a los demás que estaban en el aposento alto reunidas, todas las gentes allí reunidas, dice que ellos les parecían locura las cosas que las mujeres les contaban, que habían visto dos ángeles y que los ángeles les habían dicho que Él no estaba ahí porque había resucitado, y no les creían.
ese mismo día, versículo 13, he aquí 2 de ellos iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras ellos hablaban y discutían entre sí, sucedió que Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar al lado de ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas entre vosotros que habláis mientras estáis caminando? ¿Por qué estáis tan tristes? Iban muy tristes hablando de cómo habían matado al Señor Jesús. Y todavía decían, ahora las mujeres dicen que se robaron el cuerpo de él. Bueno, dijeron que había resucitado, pero no creemos que eso sea cierto. ¿Cómo va a haber resucitado? Qué cosa, ¿no? Habían visto cuando Jesús resucitó a Lázaro, pero no podían creer que él había resucitado. Versículo 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tan tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Lo mataron el viernes, fue el primer día, el sábado que estuvo en la tumba, y ese era el mismo día, el domingo, que había resucitado, pero ellos no creían que había resucitado. Hoy es el 3er día que todo esto ha acontecido. El versículo 22 dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ahora miren cómo lo dijeron. Unas mujeres fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que vieron visión de ángeles. ¿Cómo es el chisme, verdad? Cuando se repite, ya le andaban cambiando. No era ninguna visión, ellas habían visto 2 ángeles. Dijeron, pero no creían, hermanos. Y miren lo que Jesús les tuvo que decir. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, desde el comienzo de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué tremendo estudio bíblico les dio el Señor Jesús a esos 2 que iban de camino a Emaús. Comenzó por el comienzo, por Moisés, y pasó por todos los profetas, y les mostró en cada libro de las escrituras lo que los profetas habían hablado acerca de él. Llegaron a la aldea a donde iban, y Jesús hizo como que iba a seguir camino más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando él levantó las manos para bendecir el pan, le vieron las marcas en las manos y se abrieron sus ojos y reconocieron que era el mismo Señor Jesús que estaba con ellos, pero él se desapareció. Y se decían el uno al otro, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y les decían, ha resucitado el Señor, es verdad, verdaderamente. Y se les apareció, se nos ha aparecido a nosotros. Ellos les contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos todavía estaban hablando estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Imagínense, Jesús había muerto. Lo habían visto expirar en la cruz. Lo habían bajado de la cruz, su cadáver. Lo habían puesto en la tumba y ahora se les aparece. Todavía no creían. Ni habiendo escuchado el testimonio de las mujeres, ni habiendo escuchado el testimonio de Simón Pedro, ni habiendo escuchado el testimonio de los dos que iban camino a Emaús, que regresaron y les contaron, todavía no creían, porque cuando Jesús se puso en medio de ellos, se espantaron y pensaban que era un espíritu. Entonces Jesús les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, venid, tocad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Los espíritus comen? ¿Tienen carne y huesos como él tenía? Él les dijo, vengan, palpen, toquen, miren mis manos, mis pies, aquí están las marcas, que yo mismo soy. Un espíritu, les dijo él, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y comió delante de ellos. Y versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Acabamos de leer todo el capítulo 24 del libro de San Lucas. Leímos de la resurrección de Cristo, de las apariciones. Se les apareció a las mujeres, se les apareció a Simón Pedro, se les apareció a los apóstoles. Finalmente se les apareció a todos reunidos. Y luego dice que salieron a Betania. Betania es donde está el Monte de las Olivas. Y allí fue levantado en el aire, fue alzado. Y se desapareció de sus ojos. El mismo Lucas que escribió el Evangelio de San Lucas es el que escribió el libro de Hechos que leímos hace un momento. Y él es el mismo que explica, retoma la historia de allí en adelante y cuenta los detalles de cómo fue cuando él ascendió al cielo, de cómo 2 ángeles les dijeron: este mismo Jesús volverá de la misma manera como le visteis ir al cielo. Y si ustedes notaron, Lucas es el que cuenta que él se apareció, les mostró las manos, los pies, le dijo: palpad y ved que yo mismo soy. Comió delante de ellos. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.